pesquisa se aplica um tipo de terapia chamado autohemoterapia. O maior divulgador desse sistema no Brasil foi o Dr. Luiz Moura. Ele até, de certa forma, é considerado um mártir pela perseguição que sofreu por fazer divulgação desse sistema de terapia, sistema terapêutico, que recebeu do pai dele, que era professor de medicina na Praia Vermelha, na Escola de Medicina da Praia Vermelha. E eu gostaria de saber se em Cuba tem algum tipo de pesquisa nesse sentido, aplicação ou não. Obrigado. No, disculpe, por favor. Yo no entendí bien, o sea... Autohemoterapia. A retirada de sangue da veia e aplicação no músculo, gerando um aumento do sistema de poder do sistema imunológico. Sinteticamente é isso aí. Eso se hace, pero como una indicación médica, ¿no? En determinados casos, sobre todo cuando tienen alguna patología hematológica. Y entonces se va sustituyendo por determinada, por ejemplo, hay un tratamiento que es el de la leucemia, que la persona se le elimina toda la sangre, se le administra una sangre de una que ya ha tenido anticuerpos desarrollados, y realmente no niego que no es una práctica muy frecuente. Yo recuerdo cuando el ébola, que se tomaba la sangre de las personas que había. Nosotros tuvimos, de las brigadas médicas que mandamos para África para el ébola, hubo un médico que cogió ébola, se enfermó. Lo trasladaron y se ingresó a un hospital en Bélgica, creo, algo así. Se salvó, muchacho joven, se salvó. Y cuando le dieron el alta, fue de nuevo a terminar su misión, que además ya estaba más fortalecida. Pero yo recuerdo que Félix, que se llama él, les trajeron la sangre, le purificaron los anticuerpos y se lo pusieron a pacientes con ébola. Pero claro, yo me doy cuenta que usted me está hablando de otra modalidad que se utiliza, pero se utiliza no como usted dice, para fortalecer la musculatura, se utiliza en determinadas enfermedades, en determinadas dolencias que tienen que ver con problemas hematológicos. Arriba, la última. No, la penúltima. Dando para, sobre todo, los HCH, los hombres que tienen sexo con otros hombres y los trans, hacerle la detección del cáncer anal, porque se ve relacionado con el papiloma, el cáncer del esófago, que también se ve en las personas que tienen el hábito de usar la lengua, ustedes me entienden, no sé bien cómo se dice eso, y tenemos un alto, y circula el virus del papiloma. Desde hace 3 años estamos tratando de introducir la vacuna, porque no la tenemos en nuestro esquema de vacunación. Y queremos introducirla en la población infantil de 9 a 14 años, varones y hembras, porque los dos la tienen, la padecen y demás. Y parece que este año, con un apoyo de Gavi es una estructura de la OPS que tiene que ver con vacunas, pagando Gavi la mitad y pagando nosotros la otra mitad, vamos a poder administrar a nuestras niñas, vamos a arrancar con las niñas, con la vacuna contra el papiloma humano, que tiene un tremendo valor en la prevención de esos cánceres. En tanto se logre eso, porque ustedes dirán, pero bueno, se lo va a poner a la de 9 años. ¿Qué tú vas a esperar? Que tenga 20 y pico años para un poco que pesquisar con las pruebas que detectan la presencia del virus del papiloma. Y entonces, una mujer que yo detecte que tiene la presencia del virus del papiloma, aunque no tenga ninguna lesión, en ese momento, nada más que tiene el virus, pues yo la pongo en una consulta de patología de cuello, donde le doy un seguimiento mayor que el de una mujer normal, de forma tal de que si sale algo, ya yo lo actúo de inmediato. Pero es verdad que es una problemática que tenemos.
Muchas gracias. Arriba. En los aeropuertos, a las personas que vienen de Haití, se le dan 3 tabletas de doxiciclina. La doxiciclina es un medicamento que es profiláctico, si usted lo tomas, si puedes tener el vibrio colérico, que es el que produce el cólera, pero ya lo eliminas ahí. Eso a veces ha sido un poquito discutido, sobre todo por las personas que viajan con mucha frecuencia, a veces para funciones de mula más que de otra cosa. Pero bueno, de todas formas nosotros no lo hemos quitado. Desde el primer año, él empieza, claro, a nivel de un consultorio médico de familia, a nivel de un policlínico, trabaja allí con el médico, y en la medida que van pasando los años, pues van rotando por los diferentes servicios especializados. Y desde los primeros años, con toda la ética para evitar cualquier problema o algo de eso, pues el médico asiste, no receta, pero asiste y le dice al profesional, mire, aquí tiene esto, creo que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea, surge como una práctica muy importante desde el punto de vista además del humanismo, además del internacionalismo, además de ese concepto de que yo no cobro, o sea, yo no tengo por qué pagar para atenderme en salud, o pasemos rayos X, o pasemos incluso, fíjense, pues a mí me gusta decir nuestra verdad, a veces eso está prostituido, porque a veces viene un paciente o una amistad y me dice, Durán, yo quiero hacer una resonancia magnética nuclear con contraste. ¿Pero qué tú quieres? No, porque a mí la cabeza me está doliendo. Porque es el problema ese, ¿no? Con la facilidad que hoy no puede ser, porque el equipamiento también está muy afectado. Pero el pueblo te lo exige, o un ultrasonido de tal cosa, o más cual cosa. Entonces, ese concepto lo tiene nuestro personal de salud. No te niego que ese mismo, que es así, se va de nuestro país, emigra a vivir, como emigran mucha gente, no son solo los cubanos, y monta su clínica privada, pero siempre en el fondo queda esa semilla. Aquí las corrientes antivacunas, que la población se niega mucho. Entonces, eso es lo que pasa con el COVID actualmente, que mientras haya parte de personas que no están vacunados, el virus está circulando. Y en la medida que está circulando, va mutando. Su origen fue en la década del 80, el 90, un científico medio loco, inglés, que dijo que la vacuna contra la parotiditis, el rubiola y el sarampión provocaba autismo en los niños. Eso le dieron un premio, le hicieron no sé qué cosa, después lo inhabilitaron, pero ya estaba el daño hecho. Yo he oído que en Cuba no afectó tanto porque no había internet en aquel momento, por lo tanto, no nos enteramos mucho de esa historia. Pero realmente, esas corrientes antivacunas, aquí los niños nacen y salen, el 99% nacen en las maternidades. Y ya sale con la vacuna contra la tuberculosis, el BCG, y la vacuna contra la hepatitis B. Ya sale a los 2 días, a los 3 días. Y la madre después lo que se preocupa es de que, con el esquema, que en eso sí tiene cultura, de poner. Ahora, en Cuba el programa de vacunación aplica 11 vacunas, de las cuales 8 son de producción nacional. Por lo tanto, es una tradición. Entonces, lo que se hizo es sobre plataformas que ya teníamos de vacunas que se producen, pues montar la producción de la vacuna de la COVID. Por eso fue tan relativamente fácil pues, aplicarlo. Y en Cuba tenemos 18 enfermedades eliminadas, unas por vacunas y otras por medidas de control. Paludismo, poliomielitis, parotiditis, rubiola, sarampión, enfermedad meningocócica. Esas son enfermedades eliminadas en nuestro país, algunas desde el principio de la salud. Un carabinero, incluso yo vi fotos que salieron en el periódico de un carabinero, pero llegó a La Habana
lo esperaron en el aeropuerto dos compañeritas y lo acompañaron a ir a diferentes lugares. Tantos que en 5 días fue a Pinar del Río, Artemisa, Matanzas, Ciel Varadero, Villa Clara. Fue una cosa intensa, la verdad. Regresó como que al 5.º día y ya cuando regresó ya venía muy mal. Las compañeritas lo llevaron hasta el cuerpo guardia del hospital y hubo que ingresarlo enseguida y falleció al día siguiente. Realmente fue muy intenso. Fue feliz, ¿no? Murió feliz, ¿no? Después tuvimos tres extranjeros, no, 2 cubanos que viven afuera, que vinieron a actividades de santería y eso, y enfermaron. Y en Cuba como 4 se infectaron aquí de parejitas que tenían relaciones un poco desordenadas. De todas formas, se mantuvo la vigilancia. Buenas Buenas tardes. Muy emocionada, muchas gracias por todo lo compartido. Mi curiosidad, mi inquietud tiene que ver con conocer, que nos pueda contar cómo ha sido la participación de la comunidad en la gestión de la salud en la pandemia. Y esta inquietud tiene que ver con una experiencia vivida. Yo soy médica generalista con orientación a medicinas complementarias y trabajo en la cordillera, en Neuquén, en Argentina. Cuando se empezó a hablar de la pandemia, escuchábamos que el gobierno hablaba de equipar las terapias intensivas. Había una locura por comprar respiradores. Y nosotros los médicos de atención primaria nos desesperábamos porque sabíamos que la pandemia se iba a resolver en la comunidad, siempre que la comunidad estuviera organizada e informada. Y solidariamente y voluntariamente trabajamos 2 años con médicos, armando una red de abordaje comunitario en toda la provincia, donde el personal de salud tenía a cargo 5 voluntarios de la comunidad que asistían de manera telefónica, virtual, a los pacientes en aislamiento. Los habíamos semaforizado, de verde a rojo según la gravedad. Fue una experiencia muy linda y bueno, de ahí me surge la curiosidad de saber cuál ha sido la participación del pueblo de Cuba en esta gestión comunitaria de la pandemia. No, sin eso no hubiéramos podido, porque realmente los médicos no daban abasto y muchas veces quienes vigilaban, si visitaban, protegiéndolos, se les daba educación, era la población organizada. En la vacunación jugaron un papel increíble. Yo hago una anécdota porque yo vivo en un edificio, ¿no? Y en el apartamento de arriba vivía una francesa que cogió COVID. Y de lo más interesante, una noche llego a mi casa y veo que está acordonada, no se podía pasar. Claro, cuando vieron que era yo me dejaban entrar al carro, ¿no? Pero la población le llevaba a esas personas que estaban aisladas, no a la enferma estaba ingresada, a las personas le llevaban la comida para que no tuvieran, o sea, los alimentos que le tocaban, los pocos o los muchos, se los llevaban para que no tuvieran que ir a buscarlos como tal. Si había una persona que vivía sola y necesitaba que la cuidara sin COVID, pero nada más que para protegerla, pues daba a la población. Ustedes dirán, qué romántico es el Durán este, ¿no? Pero es que es así. O sea, el cubano es así, normalmente. Y se dieron muchas muestras de afecto, de solidaridad, de fulano que vive solo, del otro, de los mandados, en Cuba le decimos los mandados, los que te dan por la comida, ¿no? La comida que le tocaba se la llevaban, se la compraban, ni que hablar de los médicos. Aquí hubo médicos que tenían 5, 10 y 15 personas ingresadas en su domicilio. Personas que ya habían salido de alta y que le tenía que dar un seguimiento diario entre el médico y la enfermera, que realmente hacían obras, cosas heroicas para lograr eso. No, la población cubana en eso de verdad que es muy solidaria. Y mientras más para adentro, como digo yo, usted va, las zonas rurales ni hablar. Y las provincias orientales ni hablar. Esta gente ahí ellos no tienen donde dormir, le dicen quédate aquí a dormir en mi casa.
quédate a dormir a mi casa, es así, es la solidaridad. Fue muy bueno. En los hospitales. Hubo parte de la población que fue a los hospitales a brindar ayuda de limpieza, de trabajar en la lavandería, de trabajar en la cocina, gratuitamente, sin interés ninguno. Nosotros nos unificamos la ley de salud pública. Es que dentro de la ley de salud pública se habla de la eutanasia y lo que también se le ha llamado a la muerte con dignidad, la morir con dignidad. La eutanasia en Cuba no es una práctica que se haga, porque además no existen las condiciones para realizarla de una forma práctica. Sí, en determinadas ocasiones, sin que llegue a ser una eutanasia, ustedes saben que hay pacientes que se pasan 1 año o 2 años en una terapia intensiva y entonces a veces la familia, cuando ya, además tienen muerte cerebral, ahí no hay nada, pues hay veces que se les permite, pero no es una práctica que legalmente se hace. Sí se utiliza mucho el de morir con dignidad, y entonces es la persona que tiene su familiar que tiene un cáncer terminal y entonces pide llevárselo para su casa. Que no muere en una sala de intensiva, todo picoteado, con 200 tubos, morir en su casa. Se le facilita entonces, por ejemplo, los medicamentos, el oxígeno cuando lo necesita y muere tranquilamente rodeado de sus familiares. Pero la eutanasia como tal, como está en el mundo, como digo, en algunos países, no en todos, y como uno ve muchas veces en las películas, ¿no? ¿Cuál fue la de VIH? Que fue muy buena, la de Filadelfia, que realmente en Cuba, así como tal, no está. Está puesto en la ley de salud pública, pero para un tema a desarrollar. Uno que lo ha vivido, por ejemplo, nosotros en medio de la COVID teníamos que comprar algunos recursos en China, en Rusia, porque teniéndolos aquí al frente no nos los vendían. Cuba no puede comprar ningún equipo médico que tenga componentes norteamericanos. Es tan serio como eso hay. Medicamentos que no podemos adquirir. Citostáticos que tenemos que comprarlo a precios muy altos. Entonces, eso es un poquito cifras de lo que representó e indiscutiblemente con la actual administración de los Estados Unidos, pues ha habido un recrudecimiento de eso. Nosotros tuvimos, en el peor momento de la COVID, se rompió la planta de oxígeno de Cuba. Por una planta que le faltaba mantenimiento y se rompió. Y tuvimos entonces que empezar a importar el oxígeno. Y lo importábamos en avión, en lo que fuera, de México, de China, de cualquier país. De Estados Unidos no nos vendían el oxígeno. Y aquí hubo médicos que se pasaron la noche dando respiración artificial para que no se muriera su paciente. Tú sabes lo que estoy diciendo. Eso es la situación. Vamos a ver qué nos queda. Y muta tanto que no da tiempo a que haga efecto. Y miren que en el SIDA se ha investigado, porque ustedes saben los billonarios que ha habido en el mundo que han tenido SIDA, por lo tanto dinero no ha faltado, pero no se ha logrado. ¿Cuál es la estrategia hoy? Que tú hagas bien tu tratamiento antirretroviral. Que tu carga viral del virus se le dice no detectable. O sea, tú sigues con el virus, pero esta chiquitica que es no detectable. Y se plantea que en esas condiciones se pueden tener relaciones sexuales y no se produce la transmisión. Por lo tanto, esa sería la vía por la cual esta enfermedad, que todos saben lo que representa, pues lograría un control. Siempre habrá personas que no cumplan, siempre habrá personas que no sean disciplinadas. Pero esa es la vía. Esto va mucho
países el año 2023, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que fíjense la capacidad de ese puñetero que transmite el dengue, la fiebre amarilla, el Zika, y se me queda uno, y el chikungunya, gracias. Eso lo transmite todo eso. Entonces, Cuba, país tropical, caliente, con lluvias, ahora con algunos problemas de saneamiento que ustedes han visto en relación con la basura, pues los criaderos proliferan. Realmente el verano sobre todo se multiplica mucho el mosquito. Y Cuba ha padecido fuertes epidemias de dengue. Este año que terminó fue un año prácticamente con muy poca transmisión. Y fíjense que acabamos con 5 provincias, 6 municipios y 8 áreas de salud con transmisión de dengue. Porque además se nos ha hecho difícil por el combustible, por los insecticidas, por poder garantizar, como hicimos en una época salvajemente con una avioneta y fumigamos y acabamos con la flora y la fauna. Todo eso este año no se pudo hacer. Esa es la historia del dengue. Creando, y hoy hay una universidad médica en todas las provincias, en el municipio especial Isla de la Juventud, y en La Habana hay 6 facultades de ciencias médicas, 6 universidades médicas que obedecen a un solo rector. Y se forman ahí médicos, estomatólogos, personal de enfermería, técnicos y licenciados, técnicos superiores y otros técnicos medios de higiene y epidemiología, de microbiología, de diferentes especialidades. Otra característica de Cuba. Cuba, el sistema de salud, forma su personal. Todos ustedes, averigüen ahora cuando lleguen a su país, quien dirige la formación es el Ministerio o la estructura de Educación Superior del país. Las universidades son del Ministerio de Educación Superior o privadas, ¿correcto? En Cuba no. En Cuba, metodológicamente, se asesora con el Ministerio de Educación Superior, pero las universidades, los profesores, los escenarios docentes, eso es del Ministerio de Salud Pública, porque además los escenarios docentes son los hospitales, los policlínicos, los consultorios, los institutos, y es el sistema de formación. Un promedio de los más altos del mundo del número de médicos por cada 1000 habitantes. Algunos indicadores. La población infantil cubana, a diferencia de lo que pasa en algunos lugares, está vacunada a partir de los 2 años. Pero ¿qué nos pasaba? Que los de 2 años para abajo, pues no teníamos casos ahí. Entonces se decidió hacer un refuerzo a la embarazada de forma tal que en el momento del parto tuviera bastante anticuerpo, y se comprobó que esos anticuerpos pasaban al niño por el canal del parto, por las secreciones del canal del parto y por la leche, por la lactancia materna. Entonces ya la madre lo recibe, el niño sale reforzado y además lo refuerza con la lactancia materna. Y entonces se decidió algo que ya estamos haciendo en este año, que es poner otra dosis a los grupos de riesgo. ¿Quiénes somos los de los grupos de riesgo? Los viejitos como yo, de 60 años y más, asmáticos, diabéticos, personal de la salud, personal de los aeropuertos. O sea, esos grupos se está poniendo una dosis más para protegerlos. Daba el derecho a tú inscribirte, pagar $10 millones para cuando hubiera vacuna, pues te la vendieran. O sea, no te daba derecho a nada. Y yo me acuerdo, nunca se me olvida, que yo fui, le dije todavía no estaba desarrollada la yo le dije al ministro, mire, esto lo está afectando, vamos, dice Durán, ¿de dónde voy a sacar $10 millones ahora para algo que no voy a tener de momento? Esas son las causas por las que nosotros, a diferencia del mundo, no empezamos a vacunar en el 20. ¿Qué pasó en el 21? Muy pocas personas habían padecido la enfermedad. Por lo tanto, muy pocas personas tenían inmunidad natural. No se había vacunado.
entró la variante Delta, que es muy virulenta. Y ahí está la barbaridad de casos y la barbaridad de fallecidos que tuvimos en ese año. Sobre todo junio, julio y agosto, y un poco que septiembre. Interesante. Nosotros ya creamos nuestras vacunas, como ustedes saben, Soberana 02, Abdala, Soberana Plus, y comenzamos entonces en el 20, abril o mayo. Se quemaba, o sea, se trataba de vacunar muy rápido. Y nosotros logramos que ya a finales del 21, pues estuviera más del 90% de la población cubana vacunada. ¿Cómo se logró eso? Miren, se montaba un vacunatorio con todas las de la ley, con el refrigerador que a veces lo daba el CDR de la cuadra, o un día me llamaron y me dijeron, en Mayabeque, me dijo el presidente, doctor, pero me quieren poner un vacunatorio en un cabaret. Digo, pero el cabaret está dando espectáculo. Dice, no. Digo, abuelo, pues montalo en el cabaret. O sea, se aprovechaba todo. Las escuelas, las universidades, todo se aprovechaba, porque el objetivo era lograr el mayor número de personas. Y así, es un gráfico que yo no lo traje, pero es de lo más interesante, cómo las barras aquellas de casos y de fallecidos, en la misma medida que iba subiendo la curva de vacunados, iba bajando el número de casos. Y así terminamos el año con muy pocos casos. Ya en 2022 entra Ómicron, es muy contagioso, ya la población había estado vacunada y una gran parte tenía inmunidad natural por todos los que padecieron la enfermedad, y realmente se produjo un número de casos, pero ni remotamente lo que nos pasó. Ahí, un dato interesante es que el 99,2% de todas las personas que tuvieron en Cuba COVID, cubanos la mayoría y algún que otro extranjero, se salvaron. O sea, no fallecieron, que es un dato muy, muy interesante. Y ahí vienen los territorios que más bajan. Ya esto es 2023-2024. Si tenían sintomatología y la casera, la dueña de la casa, que ya tenía una cierta información, yo todavía no había salido a la televisión, la desgracia fue después, inmediatamente lo informó, inmediatamente vinieron, le hicieron la prueba y fueron los 3 primeros casos de COVID. Lamentablemente uno de esos italianos falleció, tenía también otras enfermedades que lo hacían muy vulnerable. Nosotros, el año, estas son las variantes que han circulado, el Ómicron con diferentes formas, y ahora el Ómicron con el XBB, todas esas cosas que van llamando, pero que de todos estos, el Ómicron es muy contagioso, y lo que no es muy virulento, o sea, no causa mucho daño. Entonces, va cambiando de acuerdo a las mutaciones, pero es lo que circula fundamentalmente. Ahora, 2020, ¿no? O sea, los nacimientos para los que fallecen realmente no se logra y se va disminuyendo la población. El porcentaje de adultos mayores es ese, 21,9, pero hay lugares que es de 22 y de 23. El municipio Plaza aquí en La Habana es de 23, Villa Clara es de 22. La población urbana, ahí está, la relación de masculinidad es de 984 hombres por cada 1000 mujeres. Realmente somos dichosos en nuestro país. Y la esperanza de vida al nacer es de 78,45 años. Hay hombres que hacen sexo con otros hombres. Y no es como el SIDA, que es por el semen o la secreción vaginal. Este es por el contacto de las lesiones en la piel, que son muy desagradables, con las personas. Yo estuve en Alemania el año pasado y yo le preguntaba a un especialista con el que intercambié, bueno, y porque alemán, ¿ustedes tienen casos? Dice, no, este de Europa es el que más tiene, aquí Berlín tenía muchos casos. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué hombres con otros hombres? Dice, mire, aquí hay centros nocturnos
que son de hombres que tienen sexo con otros hombres. Y puede que en una noche se produzcan relaciones entre 40 y 45 personas, todas al mismo tiempo. Entonces se pueden imaginar con ese, ¿cómo se pone la mano en la cabeza? Se pueden imaginar con ese nivel de promiscuidad cómo serían los contagios. Nosotros tuvimos 8 casos aquí en Cuba. La hepatitis aguda y de causa y la pandemia del SARS-CoV-2, o sea, de la COVID, que no se ha resuelto todavía. Aquí, brevemente, esas son de las amenazas más importantes. Una letalidad baja, letalidad es el número de fallecidos de los que enferman. De todas formas, disculpa, no se preocupe. Nada, ya él se presentó, el doctor Francisco Durán. Lo que él nos dice es que durante más de un año, en las situaciones más difíciles de nuestro país, con una pandemia que estaba cobrando la vida de muchos de nuestros amigos, de nuestros familiares, él fue la cara pública que estuvo todos los días, de lunes a domingo, en las mañanas, dando los partes de cuántas personas estaban contagiadas, cuántas personas habían fallecido, y a la misma vez transmitiéndonos con serenidad y con cierta amabilidad cómo iba transcurriendo la pandemia y qué debíamos hacer en cada una de las fases, y realmente se convirtió en una persona muy querida para todos los cubanos, y que era como la esperanza de ver a Durán todos los días por la mañana, y de que la pandemia estuviera un poquito más suave y que el país saliera adelante. Era algo que siempre esperábamos todos los cubanos. Entonces realmente estamos muy agradecidos por el papel que él jugó en la parte comunicacional durante ese periodo. Y nada, fueron 444 días seguidos, sin sábado, sin domingo, celebré 3 cumpleaños en la televisión, sin 31 de diciembre, sin 1 de enero, que como su nombre es, que como el maestro explicó, el papel era llevar información a la población. Y nada, lo hice porque fue una indicación que me hicieron en el ministerio. Me dijeron, tienes que hacer esto. Pero después, ya terminada la pandemia y con esta muestra de agradecimiento, como ha hecho Humberto, realmente me di cuenta de lo que representó. Acuérdense, enfermedad nueva, no se sabe qué es, lo mismo decían que si China, que si los Estados Unidos, se muere la gente, se murió un vecino, se murió un familiar, encerrado, porque yo no sé en sus países, pero aquí sí se cerró, no se podía salir de la casa, no se podía viajar de una provincia a otra, y lo único que llegaba era una información que lamentablemente yo tenía que informar todos los días, el número de casos que se diagnosticaban y lamentablemente el número de fallecidos, que cuando eran pocos a veces daba los datos y demás, pero que era un mensaje que la población, me di cuenta después, agradeció mucho. Es su historia ya pasada y lo que queda es el cariño de las personas. Bueno, mire, creo que se puede apagar. O prefieren que se quede encendido. En el frío el crudo que tenemos nosotros, pues lo que se incrementan son las respiratorias. En el verano se incrementan las diarreas. Pero el año pasado, fíjense, y eso que se afectó mucho por la economía y por todo, sin embargo el año pasado el número de cuadros diarreicos, ahí está el 21, el 22, el 23 que es el rojo y el 24 como realmente no hubo. Fíjense que a mediados de año es que se produce el incremento por el verano, la calidad de las comidas. Fue que las vacunas, cualquiera, incluyendo la Pfizer, el Johnson & Johnson, cualquiera de esas, no evita que usted se contagie. Usted sabe que hay enfermedades que la vacuna, por ejemplo, usted se pone la vacuna contra la fiebre amarilla una sola vez en la vida. Más nunca
tiene fiebre amarilla, aunque lo pique un mosquito infectado por la fiebre amarilla. Entonces, la vacuna contra la COVID no es así. La vacuna contra la COVID, tú puedes volver a coger otra infección por COVID, lo que te da suave. Lo que evita es la gravedad, la muerte, el caso crítico, el que está vacunado. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros, va a ser 2 años, ahora en agosto, que no fallece una persona por COVID en nuestro país. Hemos tenido casos, tenemos casos, pero no fallece ninguno. En eso influyen las vacunas, en eso influyen también los medicamentos que se elaboraron, sobre todo para los casos graves, los casos críticos, que indiscutiblemente demostraron una efectividad importante. Estos son los porcientos de vacunación de la accesible. Ustedes dirán, bueno, y en las montañas, no sé si alguno ha estado en las provincias orientales, Santiago, Granma, que son zonas muy montañosas y de difícil acceso. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo que es accesible ahí? No, porque es que allá arriba hay un consultorio, un médico, una enfermera, un policlínico, donde indiscutiblemente las personas pueden asistir. Es integral, regionalizado, porque hay servicios muy costosos que no se pueden poner en cualquier lugar, en cualquier policlínico, sino que se centraliza en determinado e integral. Por eso dice que al alcance de todos los ciudadanos, cada ciudad, cualquier filiación política. Aquí nadie se le pregunta cuando va al médico si tú eres comunista o no eres comunista, cualquier sexo y raza, y cualquier religión o ateo, eso no es pregunta cuando una persona necesita. Aquí vienen los datos. El sistema de salud de Cuba se basa fundamentalmente en la atención primaria de salud. Médicos de familia, policlínicos, porque hay una teoría, creo que de un tal Pareto, no me pregunten más, que el 70% de los problemas de salud se resuelven en la atención primaria, sin necesidad de ir a un hospital costoso, de grandes investigaciones. Entonces, basado en ese concepto, en Cuba, la atención primaria, consultorio policlínico es la base. Hay hospitales, que se le llama el nivel secundario, a nivel de provincia, a nivel de municipio, y hay institutos, que son institutos de investigación, que se le llama el nivel terciario, que ya es un poco más sofisticado. Cardiovascular, neurológico, oncológico, uno que tienen ustedes por acá cerca, que es el Instituto de Medicina Tropical, dedicado a las enfermedades infecciosas y al VIH. Esos son tercer nivel. Ahora, el pueblo cubano, como tiene la costumbre de que tiene acceso en cualquiera, lo mismo si se siente mal va a su médico de familia, o va al policlínico, o va a un instituto. Y llega allí el cuerpo guardia y le dice, mire, yo me siento esto. Y entonces allí lo atiende, y si no hay nada de ingreso, pues lo mandan para su casa. Ahí están los datos de cuántos consultorios, cuántos policlínicos, cuántas farmacias. Las farmacias son de salud pública también. Los hospitales, los hogares maternos, la clínica dermatológica, los institutos, que es esto que yo les